Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días. Bienvenidos a todos a este espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que hoy está ocurriendo en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertades que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Ayer estuvimos en las exequias de nuestro amigo y hermano, de ese mártir de la democracia venezolana que es Fernando Albán. Ahí nos encontramos con el diputado Juan Miguel Mateus. Juan Miguel Mateus, además de amigo y además de persona muy cercana y compañero de partido de Fernando Albán, fue la persona que estuvo junto con Delsa Solórzano en todas las diligencias para activar la solidaridad y para evitar más abusos en esas horas cruciales posteriores a la muerte de Fernando. Han habido en las últimas 18 horas nuevos y perturbadores datos sobre la situación de Fernando, sobre todas las extrañas circunstancias que rodearon su muerte, muy perturbadoras novedades. Por ejemplo, el señor fiscal general de la República, designado por quien no corresponde, es decir, por una Asamblea Nacional Constituyente írrita, cambia su versión y dice que él jamás había dicho que se había lanzado desde el baño, cuando resulta que los audios con tales afirmaciones hechas por él mismo están circulando por todas partes. Hay información acerca de una presunta prohibición de salida del país contra García, el abogado defensor de Juan Requesén, y también estaba a cargo de la defensa de Fernando Albán. Hay también una información que circula, afirmaciones que hace un exfuncionario de la morgue sobre presuntas alteraciones en el protocolo de autopsia, y todo esto en el marco también de amenazas contra los periodistas que han estado difundiendo información sobre las circunstancias reales que dieron lugar a la muerte de Fernando Albán. Todo eso queremos comentarlo precisamente con Juan Miguel Mateus, este joven diputado que ha tenido un esfuerzo, un despliegue de solidaridad muy importante a propósito de este doloroso caso. Juan Miguel, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Vamos a darle orden a este conjunto de cosas. ¿Qué opinión te merece en primer lugar este cambio de versión por parte del señor Tarek William Saab? Te escuchamos. Muy buenos días, Chugo. Como siempre, muy agradecido por la invitación y por tu solidaridad también. En este caso para con Primero Justicia, pero sobre todo con la democracia y con la necesidad de esclarecer la verdad. Cuando se miente hay que inventar, decía mi abuela, Chugo. Esa es la verdad. Eso es lo que está ocurriendo con el régimen, eso es lo que está ocurriendo con los personeros del régimen y especialmente con el usurpador de la Fiscalía General de la República, Tarek William Saab. De una manera cínica, de una manera terrible, comienza dando una versión que ya fue precipitada, que supuso adelantar opinión, que supuso una quiebra total del respeto, del dolor de la familia de Fernando Albán, de Primero Justicia, de los partidos que hacen vida en la causa democrática y del pueblo de Venezuela. Esa primera declaración ya convertía a Tarek William Saab en un encubridor del crimen de asesinato del concejal Fernando Albán, y veíamos ayer cómo Tarek William Saab básicamente cambiaba su versión
él mismo cambiaba su versión, se desdecía a sí mismo, pero también señalaba que tenía pruebas que vinculaban a Fernando Albán con el supuesto magnicidio, con ese invento, ese constructo de entelequia que es el supuesto magnicidio. Decía además que tenía pruebas de que Fernando Albán había dicho que se iba a suicidar. Decía también que los señalamientos sobre que no fue suicidio sino homicidio que se hicieron en la Asamblea Nacional era una suerte de brujería, y también señalaba que la autopsia arrojaba que no hubo señas de tortura. Pues allí sencillamente hay que decir que el país y el mundo entero sabemos lo que pasó. Nosotros estamos luchando por la verdad. Estamos en un país en el cual no hemos podido acceder a una autopsia independiente. La autopsia que se hizo fue irregular. Están todas las sospechas de que fue alterada. Por eso nosotros seguimos luchando por esa autopsia independiente, y estamos luchando por una comisión de la verdad de las Naciones Unidas que venga a esclarecer los hechos. Nosotros sabemos lo que pasó, el mundo sabe lo que pasó, Venezuela sabe lo que pasó, y dentro del gobierno saben lo que pasó. Eso también es importante. Hay un crujir, hay una profundización de contradicciones internas, porque el asesinato de Fernando Albán ha removido conciencias. De manera que esto es una lucha de la verdad contra la mentira, bien contra el mal, pero la mentira y el mal tienen patas cortas. Nosotros vamos a ir hasta el final para que se sepa la verdad, pero hay que decir alguna cosa que es terrible también, que el día de ayer el régimen, con su aparato de difamación y de propaganda, pretendía manchar la reputación de Fernando Albán. No solo les basta secuestrarlo, no les basta con torturarlo, no les basta con asesinarlo físicamente, sino que ahora, por lo que él ha supuesto, lo que él supone para la conciencia del país, por cómo se ha impactado en la conciencia del país, por cómo ha servido de amalgama para las fuerzas opositoras, para las fuerzas democráticas, ahora pretenden manchar su reputación. Comenzaron ayer una serie de mentiras respecto de Fernando, y ahí nosotros estamos tranquilos. También sabemos quién era Fernando. Lo que sí sabemos también es que hay una decadencia moral en el régimen Chubut que lleva a la esperanza, porque pareciera que está ocurriendo lo que decía Juan Pablo II, que el mal se consume a sí mismo. Conversando con el diputado Juan Miguel Mateus, una persona muy cercana. De hecho, cuando intentamos comunicarnos con familiares de Fernando Albán, la familia nos dijo, por favor, hablen con Juan Miguel Mateus, es nuestro vocero en esta hora de dolor. Juan Miguel, gracias por hacer referencia a eso que ya está en efecto en desarrollo. Después de la desaparición física en extrañísimas circunstancias, viene el segundo asesinato, el asesinato moral, por parte de la maquinaria de difamación oficialista. Gracias por hacer ese señalamiento y esa denuncia. Quisiera que por favor le explicaras a nuestra audiencia en qué consiste el protocolo de Minnesota. Ayer el señor Rodríguez Zapatero dio unas declaraciones diciendo que hay que esperar que se produzca la investigación en la instancia venezolana correspondiente antes de activar una investigación internacional o multilateral. Hay que esperar la investigación que haga la Fiscalía. El tema es que la Fiscalía, antes de investigar, dio opinión. Entonces, cualquier cosa que haga la Fiscalía puede ser entendida no como la búsqueda de la verdad, sino como la búsqueda de de sustento para la peregrina tesis inicial que esgrimieron. Y en efecto parece ser eso lo que está pasando. ¿Qué diferencia hay entre esa práctica del señor Tarek William Saab y el protocolo de Minnesota? Te escuchamos. Hay una primera referencia que conviene hacer, que es la injerencia del señor Rodríguez Zapatero.
El señor Rodríguez Zapatero se ha convertido en una suerte de voz para legitimar los abusos de la dictadura de Nicolás Maduro, que pretende endosar legitimidad internacional al gobierno. Y lo de ayer fue absolutamente infeliz. El protocolo de Minnesota es un instrumento derivado de la Convención contra la Tortura que supone un ABC para verificar efectivamente si hubo tortura o no. Pero el protocolo de Minnesota, así como la Convención contra la Tortura o cualquier instrumento internacional para la protección de los derechos humanos, lo primero que requiere es Estado de Derecho y que haya instituciones independientes. Dices tú perfectamente, y es así, que cuando se adelanta opinión, cuando se precipita el propio Tarek William Saab para encubrir el asesinato de Fernando Albán, pues queda en evidencia que no existen instituciones independientes en Venezuela y por lo tanto carece de sentido la aplicación del protocolo de Minnesota, porque no hay manera de reivindicar la verdad, de proteger los derechos de la familia y de asegurar un mínimo de dignidad de la memoria de la persona que ha sido torturada, en este caso no solo torturada, sino asesinada, con lo cual es repudiable verdaderamente lo que ha dicho el señor Rodríguez Zapatero, y eso viene a señalar una vez más que así como Tarek William Saab responde de manera servil a un régimen de oprobio, el señor Zapatero también lo hace y es un promotor de dictadura. En el mundo hay promotores de democracia, hay solidaridad democrática. Lamentablemente, un presidente de un gobierno del mundo libre, como es un expresidente, perdón, de un gobierno del mundo libre, como es el señor Zapatero del Reino de España, es hoy un promotor de dictadura y un promotor de las autocracias, por lo menos en el caso venezolano. Con el diputado Juan Miguel Mateus. Finalmente, Juan Miguel, quisiera preguntarte sobre lo siguiente. De todos es sabido que estamos en un nuevo escenario tecnológico y en un nuevo escenario societal en el cual prácticamente cada ciudadano es de alguna forma un reportero. Cuando los eventos del 14 de febrero del año 2014, cuando se intentó endosarle responsabilidad a el compatriota Leopoldo López por los hechos de violencia ocurridos al final de una manifestación, la Unidad de Investigación de Últimas Noticias, que todavía en ese momento era un periódico al servicio de la gente, todavía no se había convertido en pasquín oficialista, la Unidad de Investigación de Últimas Noticias recogió una inmensa cantidad de fotografías, videos, aportes ciudadanos y logró reconstruir el gran mural de lo que fue esa mañana terrible, y pudo establecerse a través de la investigación periodística quiénes habían disparado, qué funcionarios habían disparado, qué colectivos paramilitares oficialistas habían disparado y quiénes eran los responsables verdaderos de aquellas muertes. Al parecer hoy hay una gran preocupación en el gobierno o en sectores del gobierno por lo que pueda hacer la prensa independiente, los periodistas de investigación. A propósito, ayer el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa denunció a través de su cuenta de Twitter formalmente el que existen informaciones fundadas en varios portales, incluso croquis del ahora tristemente famoso piso 10 de la sede del SEBIN. ¿Qué opinión como parlamentario y como demócrata te merecen estas denuncias hechas por el Sindicato Nacional? Que se han portado muy valientemente, que han obrado muy valientemente, y pues eso supone una nueva amenaza de violación de derechos humanos, de violación contra la dignidad humana en este momento. Nosotros nos solidarizamos desde ya con todos los periodistas, sabemos que van a seguir trabajando, hacemos responsable al régimen de Maduro lo que pueda ocurrirle a cualquier periodista a propósito de este caso. En este momento queremos hacer un llamado, porque nos ha llegado noticia, se sabe, y es evidente además, que hay una gran contradicción interna dentro del oficialismo, en los órganos de seguridad,
en el alto gobierno, en el medio gobierno. Es decir, está aflorando la conciencia de bien. Hay personas que están asqueadas por esto que está ocurriendo, y a todos ellos queremos decirle que es el momento de abrirse a la reconciliación. Para que haya reconciliación tiene que haber propósito de enmienda, tiene que haber una suerte de conversión. Nosotros estamos también abiertos al perdón, abiertos a no cargar con la cruz de la revancha, a no cargar con el peso del odio, a despojarnos de todo eso, como lo decía de una manera muy hermosa ayer el cardenal Urosa en la misa, y lo único que pedimos es que se aferren a sus conciencias para no obedecer órdenes superiores más violatorias de los derechos humanos, y que vengan a la Constitución, pero sobre todo que vengan al lado del pueblo de Venezuela, que se alejen de la tiranía y de la injusticia, y estoy seguro que así podremos avanzar, podremos reconstruir este país en paz y con el deseo de la reconciliación que nos alberga a todos los demócratas. Juan Miguel, te agradecemos altamente que nos hayas regalado estos minutos esta madrugada del jueves 11 de octubre de 2018. Era Juan Miguel Mateus, representante del pueblo en la Asamblea Nacional, diputado de Primero Justicia, amigo personal de ese mártir de la democracia que es Fernando Albán. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real, noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Hoy varios medios nacionales impresos abren primera plana anunciando, o mejor dicho, haciéndose eco de la versión del señor vicepresidente de la República, el señor Tarek El Al-Zaimi, sobre un supuesto acuerdo con laboratorios nacionales a los efectos de incidir positivamente en el precio de las medicinas. Frente a eso, por supuesto, nuestra primera reacción es decir que ojalá sea verdad para beneficio de todos, sobre todo para beneficio de esa inmensa legión de venezolanos que sufren y desesperan porque o no encuentran las medicinas o las encuentran a precio incomparable. Sin embargo, siempre hay que dudar de la palabra oficial cuando ellos hablan de acuerdos, porque o es mentira que se trata de acuerdos, se trata a veces de imposiciones puras o duras, o resulta que se ponen de acuerdo con ellos mismos, ¿no? Por ejemplo, cuando tratan la materia sindical, crean sindicatos paralelos, prooficialistas, se reúnen con su gente y después dicen, acordamos tal cosa con los trabajadores. Y eso ocurre también incluso con algunos gremios empresariales. Por eso hemos querido corroborar esta versión oficial con un vocero legítimo de la industria farmacéutica. Tenemos en línea al doctor Freddy Ceballos, presidente de la Federación Farmacéutica de Venezuela. Freddy, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, infórmanos. Esta versión que circula por boca del señor El Al-Zaimi, ¿es correcta? ¿Qué alcance tiene si es así? Te escuchamos. Muy buenos días. Ok, buenos días, Chu. Un verdadero placer estar en tu programa. Bueno, Chu, aquí lo que está sucediendo es más de lo mismo. De alguna manera, sí, ellos firmaron, los laboratorios firmaron y las droguerías le firmaron, pero no de muy buena gana. Claro, eso no lo puedo decir yo, pero lamentablemente es una imposición, pues, y ellos firmaron.
Ellos aceptaron esto porque lamentablemente no nos hemos parado de frente y le hemos dicho al gobierno no podemos más. Nosotros como Federación Farmacéutica le dijimos, las farmacias no dan más, no hay manera de estirar la liga, porque las malas políticas públicas en materia de salud con respecto a las farmacias y al sector, las consecuencias siempre las pagan la farmacia y los pacientes. ¿Qué te quiero decir con esto, Chulo? Ellos obligaron o le pidieron a los laboratorios de droguería que se dieran un descuento, que se dieran del margen del pequeño o del margen de utilidad que ellos tienen. Bueno, usted me va a dar un 10%, usted me va a dar tanto. La farmacia le dijimos, nosotros ya no podemos más de todo lo que tú nos has aplicado, de todas las consecuencias que nosotros pagamos. Tú sabes qué va a suceder con esto, Chugo, que laboratorios y droguería, eso que le están otorgando al gobierno, que le están diciendo que yo voy a darte un 10% del margen de mi ganancia, se lo van a trasladar a la farmacia. ¿Y cómo se lo trasladan? Bueno, de la manera siguiente, los productos que no tengan precios acordados, si nosotros estábamos trabajando con un margen de un 21%, a lo mejor no nos bajan al 11%. Y eso se lo planteamos en el Zoom a la intendente, y ella dijo, eso no va a suceder, porque nosotros vamos a evitar que eso suceda. Yo quisiera ver esa realidad, porque ¿saben qué se va a traducir esto? En esta situación, en una batalla campal dentro del mismo sector, porque nosotros como farmacia no lo vamos a aceptar, porque ya nosotros hemos perdido alrededor de 150 farmacias en el país que han cerrado, porque no podemos trabajar con los márgenes que trabajamos. Y siempre que sucede, establecen una política, y qué es lo que hace el sector, porque nosotros trabajamos con precios marcados, esos precios marcados bajan el margen con que están trabajando la farmacia. ¿De dónde vamos a sacar ya nosotros hasta para pagar los sueldos? Por eso es que tú ves que ahí no está la Federación Farmacéutica firmando, a pesar de que asistí a 2 reuniones. Y en el portal yo no he visto que digan que farmacias firmaron, ¿verdad? Firmaron cadenas, firmaron laboratorios, firmaron droguería, pero nosotros estamos muy claros de la política que está estableciendo el gobierno. Y esto lo que puede generar es más desabastecimiento. ¿Dónde has visto tú, Chugo, que en una política, en un sistema donde prácticamente la hiperinflación es diaria, se firmen precios acordados? El sector industrial tiene miedo de que les coloquen unos precios como sucedió en el año 2003 y duraron años sin tocarlo. Bueno, si ese es el miedo de ese sector, el miedo de nosotros es que ellos tienen cómo solucionar sus problemas. Eso que están aportándole al Estado, complaciendo al Estado, se lo trasladan a la farmacia, y la farmacia seguimos en una situación que prácticamente no podemos sobrevivir, y la disponibilidad de medicamentos sigue mermando. ¿Y por qué sigue mermando? Porque sigue cerrando farmacias, Chugo, en los barrios, en los caseríos, en las capitales. Cada día tú pasas por farmacias que ya están cerradas porque no pueden trabajar. Pero el gobierno siempre trata de alguna manera de establecer sus condiciones. ¿Por qué no estimula la productividad? Yo estoy leyendo las comunicaciones que están saliendo a través de la prensa. ¿Cómo vas a aumentar tú la productividad? Cuando le dijeron al sector farmacia, nosotros vamos a subsidiarlo, ¿sabe qué le dijimos? No nos subsidias a nosotros, subsidia a las droguerías, subsidia a los laboratorios, para que nosotros podamos tener créditos, para que podamos trabajar y no nos cobren de contado, para que dejen de cerrar las farmacias del país. Pero a ellos poco les importa esta situación. Un Estado tiene que garantizar disponibilidad de medicamentos y tiene que garantizar acceso al medicamento. Claro que nosotros estamos conscientes que los medicamentos están muy altos, claro que estamos conscientes que el pueblo necesita tener el acceso, pero la política no es acabar con todas las farmacias del país, porque si tú crees que con eso vas a bajar los precios, lo que vas a causar es el desabastecimiento, porque cuando el sector industrial vea que no le da lo que está invirtiendo para dar un margen de utilidad razonable, bueno, o dejan de producirlo o se lo trasladan a los otros productos y le bajan el margen a la farmacia. Conversando con Freddy Ceballos, ante la necesidad, por supuesto, de corroborar las versiones oficiales. Ayer el gobierno, por boca del señor Tarek El Al-Saimi, anuncia un acuerdo con el sector farmacéutico, y a nosotros nos pareció necesario hacer esta verificación, porque cuando el gobierno dice logramos unos precios acordados, bla, 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 de inmediato lo que termina ocurriendo es que desaparecen los productos con esos supuestos y fulanos precios acordados. Eso es lo que nos está ratificando Freddy Ceballos. Freddy, ¿cuál sería la contrapropuesta? ¿Cuál sería la alternativa a este acuerdo, entre comillas, a esta imposición disimulada que nos informas tú ocurrió entre el gobierno y las droguerías y los laboratorios? ¿Cuál sería el camino que sí permitiría, en efecto, un incremento del abastecimiento y una
racionalización positiva de los precios. Bueno, muy bien eso, Chu. Eso no se llama precio acordado, eso se llama imposición. Y todo el que fue a firmar ahí está en desacuerdo con esa firma. Pero bueno, lamentablemente todavía no ha llegado el momento de que le digan no al gobierno, porque lamentablemente el gobierno es muy retaliativo y entonces se pagan con consecuencias el decirle no al gobierno. Pues el sector farmacia sí le dijo que no. Y lo otro, ¿cómo estimula la producción? Se lo hemos dicho, establece unas liquidaciones especiales para el sector farmacéutico, porque en el sector alimento el que no come pan, come arepa, el que no come arepa, come arroz, cualquier otra cosa, pero lamentablemente el que necesita el medicamento sí tiene que consumir o administrarse el medicamento que en ese momento necesita. Establece esas condiciones, establece liquidaciones especiales, estimula la producción, deja de comprar medicamentos afuera como lo hacen cada rato, sabiendo que $1 invertido en Venezuela rinde 5 veces más, y cómprale a la industria nacional para el sector, para los hospitales, para todo esto, y eso va a estimular la producción. Pero no lo hacen, Chugo. Tú ves que cada rato dicen, llegaron tantos medicamentos para la India, eso sí los pueden comprar, pero no pueden invertir en Venezuela, invertir en los laboratorios que tiene una capacidad instalada que le permite cubrir el 60 o 70% de los medicamentos que necesitamos. Y lo otro es, hablan tan mal de los medicamentos importados, señor, pero nosotros no los necesitamos. Nosotros no producimos hormonas en este país, nosotros no producimos medicamentos para el cáncer. ¿Cómo es posible que ahorita se están muriendo los pacientes de cáncer porque no hay medicamento y el Estado es responsable de esta situación? Porque no trae los medicamentos de afuera, porque no compra los medicamentos. A través de la Organización Panamericana de la Salud tienen excelentes precios, pero entonces, en vez de establecer estas condiciones, lo que siguen estableciendo son controles. Vamos a controlar en vez de invertir, en vez de buscar la producción, en vez de garantizar el acceso de los medicamentos a los venezolanos. Aquí a través del Seguro Social y a través de los hospitales les llegaban los medicamentos al pueblo venezolano. Pues no hay medicamentos en los hospitales, pues no hay medicamentos en la farmacia de alto costo del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, y el Estado no hace nada. Lo que voy a hacer, bueno, vamos a la parte privada, y la parte privada le dice que sí, en perjuicio de la farmacia, porque me vas a oír repitiendo esto, Chugo. Lo que yo te estoy diciendo aquí lo vamos a vivir. Las farmacias van a seguir cerrando porque la política establecida por el Estado no la van a cumplir. Ellos no van a hacer a respetar a la industria, que respete los márgenes con que trabaja en la farmacia, y lo van a hacer en los que son acordados y en los que no son acordados también. Esta es la situación que vamos a vivir en el sector, y lamentablemente tendremos que salir a la calle, y van a tratar de decir que es que nosotros no queremos que los pacientes compren los medicamentos a buenos costos. Claro que queremos que los compren a buenos costos, claro que queremos que tengan acceso al medicamento, pero hazlo de una manera que no acabes con un sector. Freddy, te agradecemos profundamente que nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada del jueves 11 de octubre. Era Freddy Ceballos, presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana, poniendo los puntos sobre las IES en esta materia tan delicada. Yo quisiera recordarles a todos que esto no se trata de quién tiene la razón, si el gobierno o la oposición, si esto no es un asunto para que Tarek El Al-Saimi logre un titular o una noticia que dure unas horitas. No vale, se trata de la vida de la gente. Rodmiro Rodríguez nos escribe a través de Instagram diciéndonos: soy un paciente que convulsiona, no consigo la pastilla que necesito, no la hay ni en las clínicas. Bueno, eso está ocurriendo multiplicado por millones en todo el país. De eso es de lo que se trata. No se trata del ping-pong, gobierno-oposición. Se trata de la vida de la gente. Ese es el problema de fondo. En un escenario de altísima inflación, en un escenario donde los precios ya no es que varían de una semana a otra, de un día a otro, varían de una hora a otra, varían en el mismo día. Entonces tú me vas a hablar de que, bueno, acordamos unos precios. ¿Quién recibe el impacto de ese supuesto acuerdo? A la farmacia. Y la farmacia no se lo puede trasladar al paciente porque hay una regulación de precios. Entonces, ¿qué termina ocurriendo? Bueno, cierra la farmacia. Estupendo. ¿Y entonces? ¿Quién es el beneficiado de eso? Tarek, porque salió haciendo el papel del bueno en un titular un jueves cualquiera. ¿Y qué pasa con el paciente que necesita la medicina? Ya no para mejorar su salud, sino incluso para sobrevivir. ¿Qué pasa? Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM.
Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensas. La unidad de cirugía articular y medicina deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Cauchera Fran Luis te ofrece cauchos nacionales e importados de las mejores marcas y en todas las medidas, al mayor y de tal. Para mayor información visita @Cauchera San Luis en Twitter, Instagram y Facebook. O llama al 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. En años anteriores, en décadas anteriores más bien, ciertamente había problemas en la calle, había problemas de salud, de acceso a los medicamentos, de acceso a la atención, por problemas de cobertura, ciertamente. Ahora, una vez que estabas dentro del servicio, una vez que estabas dentro de la estructura, se paliaba de manera importante esa necesidad. Yo lo digo no, por cierto, desde el conocimiento libresco de esto. Yo lo digo desde mi experiencia como niño pobre que fui en Catia y en Caricuao. Yo fui intervenido de una operación de pólipo nasal en el Hospital de Niños JM de los Ríos. Tendría yo 10 años. Estar en el Hospital JM de los Ríos en ese tiempo era como estar en la NASA, ¿me entiendes? Digo, por la calidad de la atención, por la calidad del establecimiento, por el acceso a los tratamientos y a las medicinas. Esa era la sensación que tenía este niño humilde que era yo en ese tiempo, y mi familia también muy humilde. Hoy la situación es muy distinta, desgraciadamente. Estando en el siglo XXI, estando en el año 2018, la situación es muy distinta. Y el día de ayer anunciaron las organizaciones SECODAP y Prepara Familia la solicitud de extender las medidas cautelares que ha emitido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de los niños del Hospital JM de los Ríos, porque la situación muy lejos de mejorar, se ha seguido deteriorando terriblemente en ese establecimiento. Por eso tenemos en línea precisamente a la directora de Prepara Familia, de la ONG Prepara Familia, Catherine Martínez. Catherine, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, resume y expon ante la audiencia de Radio Caracas Radio los términos del llamado angustioso que hicieron ustedes el día de ayer. Te escuchamos. Sí, buenos días, Chugo, ¿cómo estás? Efectivamente, el día de ayer nosotros realizamos SECODAP y Prepara Familia una rueda de prensa para revisar un poco los resultados del balance que realizamos de nuestra participación en Colorado, en Boulder, en las audiencias número 169, en el cual presentamos el estado y la situación del área de nefrología, porque se hizo una revisión de las medidas cautelares ya otorgadas a los niños y niñas del servicio. Ese balance que realizamos, por supuesto, dio en conclusión que el Estado no ha cumplido con aproximadamente el 90% de los requerimientos de estas medidas y hay muchas deficiencias en el servicio. Adicionalmente, nosotros solicitamos también el día de ayer y comunicamos a la opinión pública que íbamos a solicitar en el día de ayer la ampliación de las medidas cautelares a 13 servicios más del hospital. Estamos viviendo una situación crítica, como tú comentabas, los niños, niñas y adolescentes que están hospitalizados o que van a la consulta o que reciben quimioterapias. Todas estas situaciones lamentablemente no cumplen con los protocolos de la Organización Mundial de la Salud, no reciben los medicamentos que requieren, tienen problemas con el acceso a los insumos, no escapa a la situación que viven los demás hospitales y el sistema de salud general. Pero sabemos que el Hospital JM de los Ríos, siendo un hospital de referencia nacional,
un centro número 4, donde vienen los niños de todo el país, vemos con mucho dolor cómo los niños, por ejemplo, los niños de la quimioterapia que reciben, deben recibir sus protocolos, pues no los reciben. Las madres son las que deben cumplir con estos requerimientos, conseguirlos como sea. Igual los niños de otros servicios que necesitan antibióticos, analgésicos y otros medicamentos importantes, pues deben salir a la calle a buscarlos. Igual en el tema de los exámenes, continuamos y se ha agravado y persisten pues las situaciones que hemos denunciado con respecto al tema de que la unidad de rayos X no funciona, el tomógrafo, el resonador, tenemos pocos reactivos en el laboratorio, y entonces las madres y estos niños deben salir a la calle. Ya sabemos el tema de la alimentación, que también ha afectado muchísimo esta situación, porque la alimentación forma parte del tratamiento y los niños con patologías crónicas necesitan recibir una alimentación balanceada dependiendo de su patología, una patología que es grave y que necesita un requerimiento nutricional que forma parte de su tratamiento. Y lamentablemente reciben arroz blanco y arepas sin relleno, en el mejor de los casos. Solamente por donaciones es que a veces llega alguna otra cosa distinta. Entonces todos estos elementos, además el tema de la migración de los médicos, que realmente afecta muchísimo, y del personal de salud general a estos niños y sus familias, bueno, todos estos elementos han hecho que nosotros no podamos continuar esperando el cumplimiento de las medidas cautelares de parte del Estado, del área de nefrología. Más bien hemos aumentado esta solicitud a 13 servicios más, por ejemplo, el servicio de hematología, neurología, neurocirugía, el servicio de medicina de niños sanos, Mi Gota de Leche, que es el centro de lactancia materna del Hospital JM de Los Ríos, anatomía patológica, donde realizan las morgues, en la morgue donde realizan deben realizar todo el tema de recibir los cuerpos de los niños cuando fallecen. También tenemos áreas muy importantes como cardiología, como medicina de adolescencia. Entonces tenemos varios servicios que se extendió la solicitud de estas medidas. Ya ayer fue introducido, estamos entonces en el proceso de espera de la admisión de las mismas y de comenzar pues todo el protocolo para que las mismas sean otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hemos tenido que recurrir al sistema interamericano debido a que el Estado de Derecho en Venezuela no ha dado respuestas oportunas a los niños, a las niñas. El sistema de protección de niño, niña, adolescente pues ha perdido el enfoque. Necesitamos que se respete los derechos fundamentales de los niños, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la recreación, el derecho a la alimentación. Todos los derechos de los niños están vulnerados en este momento. Sabemos que los niños y niñas que están hospitalizados son los niños que necesitan más apoyo, porque son niños que presentan patologías crónicas, y por eso seguimos levantando la voz ante los distintos escenarios. Les comentaba que estuvimos en las audiencias número 169 de la 6DH, y allí pues presentamos todo el servicio de nefrología, sus deficiencias, lo que les hace falta, y hacemos un pequeño resumen de que la planta de ósmosis sigue sin mantenimiento, los tanques igual, tenemos el problema con los antibióticos de amplio espectro, que no tenemos un suministro regular de los mismos. Eso es fundamental, porque no puede ser que haya antibióticos 2 días y los demás días no. El problema de los catéteres, que necesitamos una diversidad de catéteres. También tenemos el suministro irregular de vacunas en el hospital. Escasean las vacunas con frecuencia, y por eso ahora tenemos enfermedades inmunoprevenibles como sarampión, difteria, toferina, que han proliferado, y que para estos niños con enfermedades crónicas es muy grave que estas enfermedades proliferen en el hospital, porque en cualquier momento ellas podrían sufrir de las mismas y agravarse a un estado pues más delicado del que ya tienen. Así es, Caterina, que agradecemos profundamente que nos hayas dado este resumen de lo que fue la rueda de prensa ofrecida por Secodap y la familia. Esa es la situación de los niños que tienen la suerte de haber ingresado ya a una institución que, como el Hospital Pediátrico JM de Los Ríos, fue alguna vez centro de referencia nacional e internacional, y que hoy pugna con muchísima fuerza apenas por sobrevivir. Muchísimas gracias a Caterina Martínez, directora general de la organización no gubernamental Prepara Familia, y ahora
vamos a conversar con un activista ciudadano, con un activista democrático. Él es dirigente de Voluntad Popular en la actualidad. Yo lo conozco desde hace muchísimo tiempo, cuando como maestro en la parroquia La Vega empezamos a trabajar conjuntamente en la Asociación Radar de los Barrios. Estoy hablando del profesor Andrés Bello. El profesor Andrés Bello hace unas 2 semanas aproximadamente, quizás algo menos, hizo una alerta público acerca de la situación de extrema fragilidad del cauce del río Guaire en el tramo que va de Macarao a Antímano, todo lo que pasa frente a Caricuao, el sector conocido como San Pablito, Mamera, toda esa área, decía Andrés Bello, allí hay una tragedia potencial. Bueno, ayer cayó un poquito de agua en Caracas y hubo una situación ciertamente de emergencia en toda el área de Caricuao, cercana al cauce del río Guaire y en las inmediaciones de la estación del metro. Es decir, se cumplió lamentablemente el alerta hecho por Andrés Bello y lo tenemos en línea en este momento. Andrés, ¿qué nos puedes decir de lo ocurrido ayer en Caricuao? ¿De qué manera evitar que una situación como esta se repita? Te escuchamos. Buenos días, Chugo. Muchas gracias por esta participación en la mañana de hoy. Bueno, en efecto, lo hicimos a través de RCR hace más de un mes, en el Radar de los Barrios. Lo hicimos en vivo con los vecinos de la UD7, del bloque 3 y del bloque 4 específicamente. Lo hicimos a través de los medios de comunicación audiovisuales, por todos los medios hicimos un llamado y nosotros empezamos con esta campaña hace más de un mes y no hemos dejado de decirlo en cada programa que hacemos de Radar de los Barrios en RCR. Sin embargo, el gobierno y la alcaldía, que es la que tiene que hacer el mantenimiento preventivo, el mantenimiento de todas estas quebradas, de todas estas canalización de aguas de lluvia, no lo ha hecho. En el día de ayer en la mañana, precisamente, yo pasé por allí porque uno tiene que atender los problemas y hacerle seguimiento. Bueno, habían limpiado la parte de arriba de la quebrada del Cambural, enfrente del bloque 4, y me pude tomar algunas fotos de fondo. En aquel momento, cuando yo denuncié, quedaban aproximadamente 80 centímetros de ancho de la canalización de agua, del túnel que pasa prácticamente por debajo de los bloques, al lado de los bloques, pues. Bueno, ayer quedaban menos de 40 centímetros, tomé alguna foto, pero además eso estaba, había un palo, una madera allí, un tronco, que si se movía ese tronco podía tapar lo que faltaba. Bueno, yo intenté hacer la alerta, pero pues no, lamentablemente no pudo salir por las redes, y bueno, sucede lo que sucede. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, porque la canalización de agua que está allí en la quebrada Cambural, para ubicar a nuestros vecinos, cuando lleguen a la estación del metro Ruiz Pineda y usted baja hacia el Colegio Francisco Fajardo o hacia el mercado, ahí en esa vía atraviesa una quebrada que se llama el Cambural. Y esa quebrada, bueno, recoge las aguas desde la parte alta, desde el Parque La Paz, toda esta zona de arriba de Caricuao, de la UD7, de la UD1, de la UD9, toda esa zona recoge esas aguas. Bueno, eso está construido tipo embudo, viene con una anchura de aproximadamente 7 metros, 6-7 metros, y una profundidad de 5 metros. Bueno, y de esos 5 metros solamente queda menos de 80 centímetros, Chugo. Entonces, la alerta está allí. Ahora, ¿qué está pasando? Está pasando que no hacen el mantenimiento preventivo, que no hacen el mantenimiento que evita que se puedan perder vidas, cosas, enseres, inmuebles. Yo no sé si tú recuerdas, Chugo, que una tragedia sucedió hace tiempo en Antímano, cuando no hacían mantenimiento en las quebradas y fallecieron 7 personas. Bueno, en este momento estamos en una situación prácticamente similar, porque el mantenimiento no se está haciendo. Queremos seguir alertando nosotros desde acá, Chugo, que allí donde está la quebrada Cambural, también las paredes del metro se fracturaron a la altura de la estación de metro Supinera, están fracturados. Yo estuve allí con un ingeniero geofísico, un ingeniero de suelo, especialista en suelo, un ingeniero civil que me acompañaron a hacer una inspección y pudieron ver que el puente que da desde Caricuao hacia el sector San Pablito, La Sidra, 7 de septiembre, e inclusive que une Antímano con Caricuao,
se está fracturando, ya tiene desnivel. Y lo que me decían los ingenieros en ese momento, que también salió en la prensa, es que ya ese puente y ese sector colapsó y que hay que inmediatamente, con mucha urgencia, hacer un trabajo allí, pero de mucha envergadura, para que pueda no solamente fracturar lo que es la avenida que dejaría incomunicado Caricuao, Macarao, inclusive la zona de Los Teques, sino que con el pasar del tiempo, si ahí no se hace un mantenimiento y un trabajo fuerte, estructural, podría entonces empezar a desequilibrarse las líneas del metro, porque, bueno, están pegadas allí, pues. Por otra parte, Chu, ahí funcionan varios colegios. Ahí está el Jardín de Infancia, que funciona en el bloque 3, está el Colegio Francisco Fajardo, que está ubicado un poco más abajo, está el Colegio Cuatricentenario, que está más arriba, está el Materno Infantil de Caricuao, ahí está la Biblioteca aquí de Nassau un poco más allá. Entonces todo ese sector está afectado, producto de la falta de mantenimiento de la alcaldía de Caracas, prácticamente, diciéndolo en términos de función pública. Pues sabemos que los eventos naturales, bueno, se presentan, cae la lluvia, ¿dónde va a caer? En el piso, pues tiene que caer ahí. Bueno, eso no podemos evitar. Lo que sí podemos evitar, Chu, es que hayan desgracias, es que hayan acontecimientos que pongan en peligro la vida y los bienes de las personas. Andrés, te agradecemos profundamente, y yo en particular, como habitante que fui de esa zona. Justamente Andrés Bello nos está hablando de un sector de la populosa parroquia de Caricuao. Allí al lado de la estación del metro está el bloque 3, el bloque 4, el bloque 2, el bloque 1 de Ruiz Pineda, de la UD7. Ahí está el Liceo Francisco Fajardo. Un poquito más arriba está la escuela José Manuel Núñez Ponte. Un poco más a la derecha está la iglesia La Resurrección del Señor, de los padres de Marignol, iglesia católica. Toda esa zona está densamente poblada. Bueno, y está ante este peligro, esta tragedia advertida, esta muerte anunciada. Muchísimas gracias a Andrés Bello, activista ciudadano y ancla del radar de los barrios en esta parte del suroeste capitalino. Antes de culminar el programa de hoy, quiero dar pública fe de mi agradecimiento a Marianela Castillo. Marianela Castillo ha actuado hasta hoy como productora de La Fuerza es la Unión, nos acompaña hasta hoy. Yo quiero agradecer públicamente su devoción, su dedicación, su amor al país, su amor a la lucha por la construcción de una Venezuela como la que se merecen nuestros hijos, nuestros nietos. Yo quisiera que ustedes se imaginaran lo que significa todos los días en lo que es Caracas actualmente, salir a las 4:05, 4:10 de la madrugada, atravesar la mitad del suroeste capitalino para llegar a Radio Caracas Radio, para tener a punto, a pesar de todos los pesares, la salida al aire de La Fuerza es la Unión. Cosas como esas las hace este equipo, cosas como esas las hace cotidianamente Marianela Castillo, que repito, hasta hoy nos acompaña. Marianela, suerte en todo lo que emprendas y nuestro profundo y auténtico agradecimiento. Antes de culminar, quiero unir mi palabra indignada al repudio formulado acá en este programa por el diputado Juan Miguel Mateus ante lo que es la segunda oleada homicida contra Fernando Albán. En primer lugar, se producen las muy extrañas circunstancias que rodearon su muerte física, y ahora la maquinaria de difamación del régimen intenta también ahora su asesinato moral. Bueno, no creo que tengan mucho éxito. No creo que quienes permitieron su muerte tengan alguna credibilidad cuando digan, no, que encontramos en su teléfono celular esto o aquello, ¿no? Para decirlo con absoluta claridad. Eso es como que si un ampón te roba la cartera y después dicen, mira, no, que en la cartera te encontré tal cosa. ¿A quién le vas a creer? Al ampón, ¿no, verdad? Bueno, pero igualmente es necesario expresar el repudio a esta operación inmunda, y que sepan, pues,
sepan que se metieron en un tronco de problemas y así persigan a los periodistas, así le dicten prohibición de salida del país al abogado, así hagan lo que hagan. Esta vez rodaron. Y más temprano que tarde, acá habrá justicia y el nombre de Fernando Albán será, como su apellido indica, albo, blanco, impoluto. Trabajamos para ustedes en la dirección de la emisora, Jaime Nestares, en la producción de este espacio. Hasta hoy estuvo Marianela Castillo, al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.